Don Doroteo Hernández Vera, un hombre de Dios para los demás, sacerdote y fundador del Instituto Secular Cruzada Evangélica. Don Doroteo fundó el Instituto Secular Cruzada Evangélica, que quiere ser fiel a su espiritualidad y carisma, haciendo lo ordinario, lo de cada día, extraordinariamente bien hecho. Sí, somos consagradas, formamos una familia enraizada en el Evangelio, viviendo en medio del mundo en el que trabajamos, siempre sensibles a sus necesidades. Con esta sencilla información pretendemos dar a conocer su vida, que sirva para un primer contacto con este sacerdote que con su gran caridad y sencillez llevó a Dios incontables personas. Todos le recuerdan como un santo. En la cripta de Coslada, donde reposan sus restos, son numerosas las personas que lo visitan y a él se encomiendan. Coslada, finales de los años 80. Sentado en un sillón, recibe con una sonrisa a unos niños que se acercan a saludarle. Les acoge con un leve gesto, revolviéndoles el pelo, para mostrarles el cariño que con sus palabras ya no les puede comunicar. Lleva varios años sin poder hablar. Mientras los pequeños, entre risas, salen de nuevo corriendo, le vienen a la memoria los cientos de niños que de sus manos sacerdotales han recibido el bautismo, su primera comunión, y no poder hablarles ahora. Aparecen en su mente las fotografías de aquellas peregrinaciones multitudinarias en las que tenía que subirse donde fuera para poder predicar, unas veces a obreros, otras a jóvenes, después en las prisiones. Pero no, ahora es esto lo que Dios quiere para él. Don Doroteo acepta con paz y sigue ofreciendo cada sufrimiento, con su plena conciencia y su voluntad libre, forjada a lo largo de una larga vida. Sigue haciendo realidad su lema en cada minuto que el Señor le regala. Todo por Jesús y por las almas. En un pueblecito de Soria. ¿Quién habría pensado lo que Dios haría de ese niño, hijo de Santiago y Juana, que nació en Matute de Almazán, un pueblecito de Soria, el 28 de marzo de 1901, en una casita sencilla, muy cercana a la iglesia parroquial, en la que se bautizaría al día siguiente. Acude a misa diariamente acompañando a su madre y pronto se hace monaguillo. Con frecuencia reza ante el sagrario y acude a la ermita para rezar también a la Virgen de la Carrera. El día 3 de mayo de 1905, por primera vez manifiesta Doroteo su vocación al sacerdocio cuando, ante un momento de dificultad en el que se encuentra la señora Juanita, le dice: «Madre, no se apure. Cuando yo sea mayor seré cura, y estaré siempre con usted». En 1911, un año después, recibe su primera comunión. Una de las cosas que hizo Doroteo aquella memorable jornada fue ir a ayudar a la misa de un sacerdote. Cuenta a sus hijas que lloró de la emoción. Decían los niños y mayores de Almazán: Con eso de que quiere ser cura, está siempre con los 5 sentidos puestos a ver lo que puede aprender. El capellán de las monjas clarisas le dice con asombro: Oye, Doroteo, ya no te oigo vocear los periódicos. El chico se dedicaba a vender algunos periódicos, la llamada buena prensa. Los voceaba por las calles y los compradores le daban 5 céntimos, 2 más de su precio. Con esas pequeñas ganancias ayudaba a la economía de su familia. Ya no es necesario, don Valentín, vocear. He encontrado clientes fijos y tengo colocados todos los periódicos que me da para vender. ¿Qué más quiere? ¿No ves que este es un gran apostolado? ¿Apostolado? Esa es ya para el niño una palabra mágica. Y desde aquel día la voz del chico vendedor vuelve a oírse por las calles de Almazán. En este seminario entró un niño tímido y salió un sacerdote. Una noche, con 12 años, le dice el niño Doroteo a sus padres: Mañana me voy al seminario. ¿Pero qué dices, hijo?
Nada, que mañana me voy al seminario. Pero no comprendes, hijo, que eso no puede ser, que no hay nada en casa, que... Se habló con la familia sobre la decisión de Doroteo y con 2 duros de plata que les dejaron pudieron hacer la mitad del viaje. La otra mitad la hicieron andando, pero, como dirá después, no recuerda haberse cansado. Por fin llegan a Sigüenza, pero no todo está hecho. ¿Le admitirán en el seminario? ¿Cómo podrá afrontar sus estudios? Sabía que lo mejor que podía hacer era ponerlo en manos de su madre, y con ello le ofrece sus únicos 10 céntimos a la Virgen de la Mayor, patrona de Sigüenza. En 1915 ingresa en el seminario diocesano, consiguiendo la estancia gratuita al ser admitido en uno de los puestos de fámulo, sirviente de la comunidad en la que vivía, teniendo presente siempre a sus hermanas, a las que cada día llevaba su merienda. Aun así, después de barrer pasillos y fregar platos, lograba sacar tiempo para el juego y el descanso, sin descuidar, por supuesto, el estudio. No es de extrañar que al preguntarle en su vejez, «Padre, si nos preguntan cómo era», respondiera sencillamente: que fue una persona que intentó en cada momento hacer lo que tenía que hacer. En 1917 le surge la primera idea de la fundación de algo. Se encuentra una hojita que dice «Dios lo quiere». Ni corto ni perezoso acude a los superiores y se crea un ambiente cargado de deseos misioneros, de no quedarse contemplando las situaciones de necesidad. La llama los Apóstoles de Guinea. Consulta a sus superiores si debe marchar a lejanas tierras de misión, pero el 10 de febrero de 1920 había muerto su padre, quedando su madre viuda. La recomendación era clara. Doroteo se pone a estudiar música y a hacer ejercicios de canto, pese a no tener buen oído ni más instrumento que un diapasón. Tiene gran devoción al fundador de los Hijos del Corazón de María, el padre Antonio María Claret, del que se lee en el seminario su biografía. Una de sus obras más queridas, Las religiosas en sus casas. Escucha el relato de pasada mientras sirve la comida a sus profesores y compañeros. La idea le impresiona. Esta intuición va a ser el punto de arranque de una idea que con los años tomaría la forma jurídica de un nuevo instituto secular al servicio de Dios y de la Iglesia. En 1923 consigue el puesto de salmista por oposición en la Catedral de Sigüenza, con la que sostiene la economía de su casa mientras cursa el último año de teología. 1926 va a ser el año de su ordenación sacerdotal. Se hace una grave quemadura que le deja sin movimiento el brazo derecho, que pudo cicatrizar a tiempo gracias a la intervención del médico que le proporcionó el obispo, porque él carecía de medios. Pero le quedaba una última prueba antes de su ordenación. Con la fecha ya a la vista, el 7 de febrero muere su madre en Sigüenza, privándoles así de vivir juntos este día tan esperado para los dos. Llegado el día, aquel día 20 de marzo, para el que tan intensamente se había preparado, camino de recibir las órdenes en la parroquia de la Magdalena de Tarazona, se da cuenta de que va a la ceremonia en zapatillas. Lo exterior para él quedaba en segundo plano. Si naciera de nuevo, volvería a ser sacerdote. Ese 26 de marzo celebra la primera misa en la Colegiata de Soria. La mies es mucha. Durante unos ejercicios espirituales en Burgo de Osma, 1929, pide luz a Dios para orientar su futuro sacerdotal. Coge la Biblia que tenía a la cabecera de su cama y lee: «Mirad, la mies ya está apta para la siega,
pero no hay quien la siegue. La mies es mucha, los obreros pocos. Esta frase, que cambia su vida definitivamente, suena insistentemente en su corazón sacerdotal. Anteriormente había sido capellán de la institución teresiana durante 2 años, lo que le dio la oportunidad de conocer a su fundador, Eloy San Pedro Poveda, del que diría: Me honró con su amistad. Fue también director espiritual de la Alianza en Jesús por María en el año 1935. Entre 1932 y 1967 es colaborador religioso del periódico El Diario Montañés, donde escribe unas reflexiones semanales sobre el Evangelio. Preso por Cristo. En el verano de 1936 estalla la guerra civil. Don Doroteo, pensando la posibilidad de ser detenido en aquellos días difíciles, se hace la siguiente tarjeta: Juan Antonio Pérez Hidalgo, perito electricista, Soria. Pero la detención se produce en su propia casa, el 14 de abril de 1937. Como cada día, salía a ejercer su ministerio sacerdotal. En esa ocasión, confesó y dio la comunión a un muchacho y 2 enfermeras en el hospital, luego a varias personas en un polígono. Al volver a casa, después de comer, hizo la hora santa y a las 3 salió para visitar varias familias y confesar a unas 30 personas. Llegó a casa pasadas las 9 de la noche. ¡No suba! ¡No suba! Subió y se encontró con quienes bajaban a buscarle. Le apuntaron con la pistola y gritaron: ¡Entréguese! A eso subo. Mientras registraban muebles y ropas. Don Doroteo dijo: Ustedes deténganme a mí. Pero, ¿qué tienen que ver estas 14 personas? Accedieron a liberar 3 de ellas. Uno sacó la pistola y apuntó al sacerdote. Este lo llevó a otra habitación para decirle: ¿Me quieren detener? Pues vamos, ¿a qué esperan? De camino a la comisaría, iba recomendando a cada uno lo que tenía que decir. La consigna era que todos le echaran a él la culpa. Al llegar, lo trasladaron a un sótano sin luz, donde permanecieron mezclados con otros delincuentes. El comisario le preguntó cómo se llamaba y qué profesión tenía. Don Doroteo respondió: Sacerdote. ¿Y cuáles son sus ideas políticas? Sacerdote. Fue abofeteado y respondió acordándose de Cristo: Me honra usted demasiado, porque a Jesucristo también le dieron una bofetada. ¿Usted es cura? Sí, señor. ¿Y usted dice misa? Sí, señor. ¿Y casaba? No se moleste. Yo hacía todo lo que puede hacer un sacerdote. De manera que usted confesaba. ¿A quién? A todas las personas que me llamaban. Pero ni como caballero ni como sacerdote puedo decir una sola palabra. Después de un largo interrogatorio, el comisario concluyó: Este tío o es un cínico o es un chulo. O está loco. Fue trasladado al sótano. Se puso a rezar el rosario paseando. Hacia las 2 de la madrugada se oyó una voz: ¡Que salga don Doroteo! Tras interrogarle de nuevo, su sorpresa fue que no lo llevaron al paseo con el que él esperaba que llegara al martirio, sino de vuelta al sótano. La estancia de don Doroteo en la cárcel supera los 4 meses. Amad con locura vuestra vocación. Yo nunca he sido más feliz que cuando me dieron una paliza por ser sacerdote. En este tiempo va elaborando una síntesis de su espiritualidad y pensamiento para sus dirigidas espirituales. Sigue rondándole la idea de hacer algo ante las muchas necesidades que encuentra a su alrededor, sobre todo viendo la escasez de personas decididas a ser buenas de verdad. En la prisión reza maitines y laudes, hace la meditación en medio de ruidos. Algún día logra celebrar la misa,
Incluso se arriesga a llevar la comunión a algunos presos. Aprovecha para estudiar francés. También es llevado a trabajar en la carretera de Corbán, en la del cementerio de Santander. Al salir de la cárcel, siente que se le han acentuado los deseos misioneros, y así se lo expone al señor obispo don José Eguino y Trecu, que le ruega que espere siquiera un año. Don Doroteo acoge con obediencia la decisión de su obispo. Vuelta a las prisiones. El 16 de noviembre, a eso de las 12 de la noche, van a ver al padre dos jóvenes que se dirigían espiritualmente con él para comunicarle. Esta noche fusilan a Lupe, la que fue nuestra carcelera. Él marcha corriendo a la cárcel, a la que le cuesta entrar. Cambia su comportamiento. Besa el crucifijo, se confiesa, recibe el santo viático. Había acompañado a su carcelera la última noche de su vida. En 3 horas no se puede convertir un alma. Había que hacer algo. Y en estas circunstancias, aún sin reponerse de su estancia en la cárcel, el obispo le pide a don Doroteo que se dedique a la capellanía de prisiones. Él responde con un No puedo. Veía que justo en ese momento sus fuerzas no le permitían desarrollar esta misión. Pero tras una noche sin dormir, al día siguiente a primera hora, estaba de nuevo delante de Monseñor Eguino y Trecu para decirle: Cuente conmigo. Incluso consiguió con su intercesión lograr salvar algunas vidas. Nada extraña que el corazón de don Doroteo envejezca prematuramente. Puedo contar contigo para una obra de la gloria de Dios. El día 2 de diciembre de 1937 es una jornada inolvidable en la que el padre le dijo en el confesionario a la que sería la primera cruzada: Necesito de ti para hacer una obra de la gloria de Dios. Lo esperaba. Respondió con prontitud. El 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, don Doroteo pone los cimientos de su fundación y redacta de un tirón, inspirado por la liturgia de aquel día, las bases primitivas del instituto. El 8 de diciembre, la celebración de una primera comunión fue el marco del inicio de la institución, del que solo tuvieron conocimiento don Doroteo y las que serían las 5 primeras cruzadas, pasando desapercibido a los ojos de los asistentes. En la mañana del día 11 de enero de 1938, don Doroteo le presenta los planes sobre la obra que estaba comenzando al señor obispo. ¿Qué hago? ¿Aliento la idea o la ahogo? El señor obispo le responde: Es providencial. Precisamente estaba yo preocupado con este asunto. Dígales que su vocación es de sacrificio. Después de un tiempo, la obra empieza a tener nombre: Cruzada Evangélica. Cruzada. De cruz, que nos habla de amor y sacrificio. Evangélica. Pues el evangelio debe ser su estilo de vida, para así poder anunciarlo a los demás. Le gusta al padre visitar con frecuencia las escuelas para dar a los niños alguna explicación de temas a su alcance. El 16 de febrero de 1941, un terrible incendio asola la tercera parte de la ciudad de Santander. Don Doroteo pierde su casa y 9 cruzadas más la suya, y el instituto también su sede. A causa del fuego desaparece la documentación, la biblioteca, material de propaganda, la capilla, el cuadro de la Virgen. ¿Qué hacemos?, pregunta el fundador. La obra somos nosotras. Y continúan su vida y sus apostolados como si nada hubiera pasado. 2 días después, cuando no había acabado de arder su casa, marcha en tren hacia Madrid para tratar el tema de la fundación del albergue de la Merced, para acoger a las mujeres que al salir de la cárcel no tenían dónde ir. Viaja una vez al mes desde Santander a la capital de España para visitar la nueva obra y atender a las cruzadas y a las jóvenes que viven en el albergue. Hace el viaje por las noches para faltar lo menos posible al coro de la catedral.
Cuando don Doroteo estuvo internado en el hospital de Valdecilla para someterse a una pequeña operación, aprovechó para diseñar el altar de la casa, escribir el ofrecimiento de obras, el examen de la noche y redactar el Día a lo Cruzada. Don Doroteo, esto no aparece en el código. Pero lo que quería el fundador para la institución no venía en el código, como lo decía don Francisco Pajares, que insistía en que si quería que las cruzadas hicieran votos, fundara una congregación. Un accidente ocurrido en agosto de 1944 pone en peligro la vida de don Doroteo. Como el doctor da más importancia que descanse un par de meses, le voy a hacer caso, en espera de poder servir mejor a Dios y a la institución. El 2 de febrero de 1947, el Papa Pío XII promulga la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia, con la que la santidad organizada sale de los conventos y se arroja a la calle para invadir la vida pública y ganarla para Dios. Cuando don Doroteo ve el titular, se para a leerla bajo una farola. No estoy loco. El pensamiento de la obra ha sido de Dios. Propone: misionero en su patria y fuera de ella. El 1 de diciembre de 1949 recibe el nombramiento de beneficiado de gracia de la Catedral de Santander y también, a comienzos de 1950, le llega el nombramiento de su obispo para desempeñar el cargo de asesor eclesiástico de la organización sindical. Le entusiasma el trabajo apostólico con los obreros. Desde allí aprovecha para promover peregrinaciones al Santuario de la Bien-Aparecida, al Congreso Eucarístico de Barcelona, a Santiago de Compostela, a Lourdes, etc. Durante los 14 años que duró este encargo pastoral, consiguió ser para todos un buen sacerdote. Pasado el tiempo, el delegado provincial de sindicatos dice en la despedida: Y de don Doroteo, ¿qué voy a deciros? Se nos ha manifestado con ese corazón grande que Dios le dio. Al año siguiente es nombrado profesor de sociología en el Seminario Diocesano de Montecorbán, en Santander. En aquel tiempo no existían facultades de sociología. Acepta el nombramiento porque considera importante que los sacerdotes conozcan el mundo y la doctrina social de la Iglesia les ayude a transformarlo. Destacaban de él la recidumbre de su vida espiritual. Su última lección fue: que hagáis mucho bien y metáis poco ruido. El día 8 de diciembre de 1957 se bendice la imagen oficial de la patrona del instituto, la Virgen Inmaculada, diseñada por el padre. En el mes de noviembre de 1959 se recibe una carta de Roma de la Pontificia Comisión Pro América Latina. En ella se hace una llamada a un mayor esfuerzo para contribuir con las obras de conservación y defensa de la fe en aquellos países. El fundador cree ver en esta carta circular un llamamiento oficial de Dios a las misiones. Con prontitud, muchas cruzadas se ofrecieron para ir a países de misión. El padre designa a las primeras misioneras. Don Doroteo se jubila de su cargo en la organización sindical en marzo de 1963. También le llega la jubilación en la Catedral de Santander en el 64. Esto hace posible que el 11 de octubre, acompañado de 2 misioneras, pueda realizar su primer viaje a Bolivia. Inaugura allí diversos centros en los que están presentes las cruzadas. Después de 13 meses, 6 de ellos como párroco misionero en Portachuelo, regresa a España el 17 de noviembre de 1965. Estando de nuevo don Doroteo en España, el recién nombrado director general de prisiones busca capellán mayor y piensa: Nadie lo hará mejor que don Doroteo, pues él es la mano experta que dirige la labor extraordinaria que está haciendo en las cárceles la Cruzada Evangélica, fundada por él. El padre considera que no hay por qué creer
que el que un día fue delincuente lo vaya a ser para siempre. Durante su estancia en la cárcel pudo comprobar que había más ignorancia que maldad. Se preocupa, como capellán, del día después, de lo que ocurre al salir de la cárcel. Don Doroteo Hernández, capellán mayor del Cuerpo de Prisiones, fundador del Instituto Secular Cruzada de Evangélica. La pregunta no puede responderse tan deprisa como pudiera parecer. Al cumplir 70 años, llega la hora de dejar la tarea encomendada. Es una gran satisfacción. Procurad siempre aprovechar los años, los días, los segundos, para lo que tengan que ser. Nunca darnos un gusto, una satisfacción. Siempre para hacer delante de Dios lo que debemos. El subsecretario del ministro dice: Que nos juntemos alguna vez más en torno a esta plaza de toros, que es el corazón de don Doroteo. En 1975, realiza su primer viaje al continente africano para visitar las misiones que las cruzadas habían iniciado en el Congo en el año 1967. Allí comprueba cómo las misioneras hacen vida los consejos y enseñanzas que había querido transmitirles. Cómo se puede hacer una gran labor con tareas aparentemente pequeñas y silenciosas. Tu vida ha de reducirse a hacer poco a poco. La hormiga puede ser el animalito simbólico escogido para imitarle. No hagas ruido, no hace falta. Dios lo tendrá en cuenta y te dará sus gracias en la tierra, y después mucho cielo. Poco a poco, sin ruido, puedes santificarte y hacer mucho bien. Su segundo viaje misionero a Bolivia tendrá lugar en 1977, recibiendo del gobierno de Bolivia, como reconocimiento a la labor realizada los miembros del instituto, el Cóndor de los Andes, en su grado máximo. Como grano de trigo. La enfermedad, que llevaba años latente, se manifiesta gravemente en el año 1979, llegando a temer por su vida, lo que el instituto contempla como una pérdida irreparable, moviendo a una cruzada a ofrecer al Señor su vida por él. La recuperación hace posible cumplir su sueño de visitar Lima, en lo que sería su último viaje misionero. Al cumplir 80 años, el fundador hace balance de su vida. Si queréis quitar de mi vida el Instituto Secular Cruzada Evangélica, queda mi vida reducida a nada. Unas voces en las catedrales, algunos sermones. Si queréis 1 millón de sermones, pláticas y demás actos, y otro 1 millón aproximado de confesiones oídas. No es precisamente una vida totalmente inútil, pero no es una vida llena. Mi vida la llenan las actividades como fundador del instituto. Llego a mis 80 años llenando una meta. Hecho el instituto, conseguida la aprobación definitiva, aprobadas las constituciones, extendido por España, por Bolivia, por Perú, por el Zaire. Doy, por tanto, las gracias a las hijas buenas que supieron ver, a pesar de mi poca virtud y mi poca ciencia, el carisma de Dios que os marcaba vuestro camino y el mío. Muchas gracias. Preguntándole qué desearía para el final de su vida, sencillamente había dicho: Me gustaría que Dios me diera salud hasta 8 días antes, pero si quiere otra cosa, bendito sea. Y así fue, pues el final estuvo marcado por una larga enfermedad que fue privándole progresivamente de la comunicación. Primero del habla, después de la escritura, pero él lo tenía claro. Yo lo ofrezco todo por la Iglesia y por mi obra. Yo confío en Dios. Ya sabéis que dije de una vez para siempre: lo que quieras. Esta enfermedad ha hecho mucho bien al instituto. Durante este tiempo, al igual que lo había sido durante toda su vida, la celebración de la Eucaristía era todo para él, manifestando un gran amor al sacramento de la confesión,
y haciendo de su vida una continua oración. La misa y el breviario son lo único que me queda. Cuando su enfermedad le impide definitivamente celebrar la Eucaristía, dirá: Así tengo más que ofrecer. Conviene que yo vaya desapareciendo. En este momento, la devoción a la Virgen que siempre le ha caracterizado se hace más evidente, teniendo constantemente el rosario entre sus manos y visitando la imagen de la Virgen que se encuentra entre los pinos sorianos. Demuestra una alegría especial al recibir visitas de sacerdotes y seminaristas. La parálisis ya no le permitía apenas movimientos, pero la noche del 31 de octubre, ante la admiración de las cruzadas que lo acompañaban, levantó su brazo derecho y les dio su última bendición. El día 6 de noviembre, don Doroteo abrió sus ojos, miró el cuadro de la Virgen colocado frente a su cama y pasó a la casa del Padre. Camino de los altares. Hemos tenido la suerte de conocer y vivir con un sacerdote santo. Con frecuencia se escuchaba esta opinión referida a don Doroteo. Por muchas partes se alentaba la idea de incoar la causa de canonización del fundador. Y es de la Iglesia y de todos los lugares donde ejerció su apostolado. España, América, África. Dejad que su aroma se expanda dentro del marco eclesial. La causa va adelante y es preciso encomendarse al siervo de Dios y así obtener el milagro necesario para su beatificación.